Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Una semana bastante movida aquí en República Dominicana con el tema de las lluvias y las tensiones sobre la situación de la economía a propósito de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, la guerra y la situación propia de los precios del petróleo, que inciden notablemente en la situación nacional. Vemos cómo se mantienen los precios de los combustibles, la situación de la energía eléctrica, las provisiones que toma el gobierno, que toman nuestras autoridades para evitar que hayan colapsos en servicios públicos vitales como son la asistencia pública, el tema de la salud, la educación, la seguridad. Y hablando de estos temas, el tema de la encuesta, de las encuestas y la Junta Central Electoral y su resolución fueron parte del revuelo de esta semana, donde se desbordaron las opiniones en favor y en contra de esta resolución que prohíbe la publicación, la realización y publicación de encuestas de corte político. Y la balanza se movió en favor de que la Junta Central Electoral rectifique porque esa resolución contiene violaciones constitucionales como es la libertad de prensa y la libertad de empresa. Tema interesante porque pone en la palestra lo que es la discusión del sistema institucional de República Dominicana y siempre será bueno el ejercicio de cómo manejar estos temas institucionales. Lo mismo también fue motivo de noticias esta semana el caso de la sentencia, la decisión sobre el pelotero Wander Franco, porque se dictó una decisión poco usual, que no se conocía la figura en República Dominicana, aunque dicen algunos abogados que esto se ha hecho en otras ocasiones, pero que al no ser un caso tan notorio como el caso de Wander Franco, ha resaltado y se ha puesto en discusión en la sociedad dominicana. Wander Franco fue condenado a 5 años de prisión a 5 años al ser encontrado culpable de violación sexual y psicológica de una menor con la que él tuvo una relación cuando él apenas tenía 19 años y ella tenía 14 años. Sin embargo, el mismo tribunal decidió otorgar un perdón jurídico a Wander Franco por los hechos cometidos, indicando que él fue inducido, principalmente que él fue inducido, víctima de una inducción para cometer esos delitos, de los cuales se responsabiliza totalmente a la madre de la menor, que fue condenada a 10 años. O sea, una serie de figuras jurídicas interesantísimas dentro de lo que es el ordenamiento legal de República Dominicana. Hay muchas opiniones que, como quiera que sea, él fue encontrado culpable y es un violador, que no debió habérsele dado ese perdón, que si pito, que si flauta. El futuro de Wander Franco definitivamente sigue muy, muy difícil en el mundo del béisbol, donde él tenía un contrato de 180 millones de dólares. Vaya usted a ver. Temas interesantes de la discusión nacional aquí en República Dominicana. Este sábado celebramos las madres. Este domingo, perdón, celebramos las madres. Último domingo del mes de mayo. Un día muy especial para los dominicanos, para el mundo. Dedicar un día para
dedicárselo a las madres, las que la tienen viva, disfrutarla al máximo en la fecha, aunque dice el refrán y todo, madres todos los días, no tiene que haber un día especial, sí, pero cuando, eso es cierto, pero cuando se dedica un día especial, se pone todo el empeño en demostrar ese respeto, ese afecto, ese cariño, ese amor a ese ser que no tiene comparación en el estado de relación humana. Madre es madre, con virtudes y defectos. Madre es madre. Se acostumbra regalos, almuerzos, una celebración, cada uno en la medida en que puede, algunos incluso de manera material, otros de manera no material, pero espiritual, simplemente con un buen abrazo, un buen café, una buena conversación, otros quizás con otras oportunidades económicas o sociales de otra forma, pero siempre en ese respeto y en ese homenaje a las madres. Y las que se nos fueron, nuestras mejores oraciones de que Dios la tenga a su lado. Así es la cosa, así es la vida. Así es la vida. Esta semana en mi columna de Oye País en el Listín Diario la dedico al tema precisamente de la resolución de la Junta Central Electoral y las posiciones sobre lo que establece el texto constitucional. Lo comparto con ustedes a continuación bajo el título Derechos Inviolables. La Junta Central Electoral, creo y acojo, estuvo bien intencionada al tratar de imponer reglas de juego sobre el desborde de una campaña que fuera de los plazos legales despliegan partidos, dirigentes y aspirantes a cargos electivos, quienes no han obtemperado las advertencias que sobre esa práctica establece la Ley de Régimen Electoral que rige al organismo. La pretensión de la Junta, amén de violentar la Constitución de la República en aspectos como las libertades de prensa, de expresión, de libre empresa, va más allá de sus facultades toda vez que una resolución no puede añadir atribuciones que el legislador no ha consignado en la ley. En el caso de Marras, la resolución no apunta a los partidos políticos, ámbito principal de alcance de la Junta, sino que fue enfocada directamente a las empresas encuestadoras y los medios de comunicación que difunden los resultados de los muestreos. Ambos estamentos protegidos por las prerrogativas de informar que concede la libertad de prensa y al ejercicio de libre empresa, taxativamente consignados como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Creo, como digo en el inicio de este comentario, que la medida de la Junta estuvo bien intencionada, en un esfuerzo hasta desesperado en procura de hacer valer su autoridad, desafiada por una carrera fuera de tiempo de partidos y aspirantes por posicionamientos de cara a la consulta electoral del 2028. Partidos que pareciera entramparon a la Junta, apoyando una resolución que luego muchos satanizan. El camino tomado, sin embargo, entiendo no fue el correcto y aconsejo que la Junta, a tiempo de reconocerlo y rectificar, vuelva sobre sus pasos, antes que el Tribunal Constitucional la obligue. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País,
De lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hace 65 años se dio el punto de inflexión entre la dictadura y el inicio del tránsito al proceso democrático que hoy vivimos en República Dominicana. 30 de mayo de 1961. Se celebran este domingo. El dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien había tenido el mal enraizado en sus adentros, la imposición del terror, el crimen, el robo, el asesinato, lo peor, la represión contra una población completa. Gobernó con esa mano dura e implacable el país hasta que el 30 de mayo de 1961 un grupo de hombres reunidos en un mismo propósito por razones diferentes, pero con la decisión de jugarse la vida si era necesario, provocaron con una acción de violencia en la carretera el cambio drástico del sistema de convivencia, de poder en República Dominicana. Antonio de la Maza, Antonio Inver Barrera, Salvador Estrella Sadalá, el teniente Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejada y Luis Manuel Cáceres Michel Tunti Cáceres. Se dieron cita en la hoy Avenida 30 de Mayo con motivo de ese episodio. Emboscaron el carro en que iba el dictador con su chofer rumbo a su mansión en San Cristóbal, como acostumbraba a hacer. Lo emboscaron y le dieron muerte a tiros, como él había vivido de forma violenta y como había asumido el país. Lo tiraron en el baúl del carro y dieron inicio con esta acción, con este gesto, al cambio drástico de vida de República Dominicana. Varios episodios que ocurrieron a partir de 1956, los últimos 5 años, enmarcaron el descalabro del régimen dictatorial, tiránico, terrible, mortífero, que dirigió Trujillo, su familia y la camarilla que les rodeaba. El secuestro y asesinato del catedrático español Jesús de Galíndez podíamos enmarcar como uno de esos episodios
que comenzó al declive de la dictadura. Raptado de una calle de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el centro del imperio, de la metrópolis del mundo, Nueva York. Lo raptaron, lo trajeron en un avión a República Dominicana y le dieron muerte. Jesús de Galíndez, un catedrático vasco que había vivido en República Dominicana y se había ido a Estados Unidos huyendo de la represión de la dictadura, a propósito de que posteriormente escribió una tesis donde enmarcaba la vida trujillista de Trujillo, de su familia y personalmente del dictador y del tirano. Episodio 1. Episodio 2, atentado dinamitero en una calle de Caracas contra el presidente Rómulo Betancourt, en ese momento uno de los símbolos, 1958, uno de los símbolos de la democracia renaciente en América Latina. Una bomba puesta por los esbirros de Trujillo. Se dice que Johnny Aves García fue el ideólogo y orquestador de todo este atentado. Voló por los aires el carro en que se dirigía al Palacio de Miraflores en su caravana presidencial el presidente Rómulo Betancourt, quien resultó con heridas serias que le desfiguraron manos, parte de su rostro. Murió uno de los guardaespaldas, murió un chofer. Una cosa violenta en una calle de Caracas. A uno de los presidentes, vuelvo y digo, del proceso de resurgimiento de las democracias en América Latina. Y quizás la gota, y yo creo que sin quizás, la gota que rebosa la copa de la tolerancia y que colma la indignación del país y del mundo sobre Trujillo, el asesinato brutal el 25 de noviembre de 1960 de las hermanas Mirabal, Patria, María Teresa, Minerva y Rufino de la Cruz, quien las acompañaba, muertos salvajemente a palos por los esbirros de la tiranía cuando fueron interceptados, que venían de Puerto Plata de ver a los maridos de las damas de Salcedo, a sus maridos presos allí por razones políticas, fueron emboscadas y asesinadas a palos, y se fingió después un accidente que habían caído por un barranco. Esto ya colmó la copa de la tolerancia en el país y, vuelvo y digo, en el mundo. Y los Estados Unidos, conjuntamente con un grupo de dominicanos, marcaron este complot para salir de la dictadura de Trujillo. Los esbirros de la tiranía, la familia siguió tratando de mantener un poder que le era imposible, mientras Joaquín Balaguer, que era el presidente de la República en ese momento, porque Trujillo hacía elecciones. Y en las elecciones anteriores, las últimas elecciones de su régimen, había ganado la presidencia Bienvenido Trujillo Martínez, hermano de Trujillo, negro Trujillo, y el vicepresidente era Joaquín Balaguer, de ese binomio presidencial de finales de los 50. Pero Negro había renunciado, había sido obligado a renunciar, y Balaguer estaba en el ejercicio de la presidencia de la República, un presidente títere, porque el gobernante realmente era Trujillo, que era el dictador, con asiento en Palacio, lógicamente. Pero al salir Trujillo del escenario, Balaguer queda como presidente y es quien encamina, como un político sabio,
encamina el país hacia el proceso de destrujillización y además de la transición de la dictadura a los procesos de la democracia. Consejo de Estado, tensiones por la salida de los Trujillos, que finalmente salen del país en noviembre, cuando Ramfis asesina a los que habían sobrevivido de la muerte de su padre. Los asesina ahí en Hacienda María, se van del país los Trujillos, Balaguer trata de mantener, ya vienen los desequilibrios, intentos de golpe de Estado dentro de las mismas Fuerzas Armadas, una desestabilización total. Balaguer se asila en la Nunciatura Apostólica, que estaba al lado de su casa, finalmente sale del país hacia el exilio y comienza con un Consejo de Estado un proceso de llegar a unas elecciones que finalmente culminan con la erradicación de los Trujillos y un proyecto y un plan de recomposición de las estructuras del poder político y del poder privado, de la creación de un sector productivo, empresarial privado en República Dominicana, culmina con el llamado a elecciones el 20 de diciembre del 1962. Gana Juan Bosch, inicia su gestión de gobierno 27 de febrero de 1963, con todas las turbulencias que el cambio que se registraba en el país llevaban consigo. Gobierna 7 meses y es derrocado por una combinación de los Estados Unidos, de los militares, de la oligarquía nacional, incluyendo la Iglesia. Proceso de turbulencia nueva vez con un triunvirato y desemboca en un golpe de Estado, una revuelta cívico-militar, el 24 de abril de 1965, que provoca una intervención militar encabezada por Estados Unidos, y después de lograr un acuerdo, se llama nueva vez a elecciones el 1 de junio de 1966, bajo la supervisión de la OEA y con las tropas de intervención todavía en República Dominicana. Gana Joaquín Balaguer y comienza un proceso de democracia, de procesos electorales continuos, de elecciones populares, que llega hasta nuestros días consolidando una democracia y un sistema político estable, uno de los más estables, si no el que más, de todo el continente americano. 30 de mayo de 1961, punto de inflexión entre la dictadura y el proceso hacia la democracia. Lo celebramos este domingo. 30 de mayo ha sido declarado Día de la Libertad en República Dominicana. Loor, respeto a los héroes del 30 de mayo. El ejemplo, la experiencia nos indican que nunca más a la dictadura. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La verdad, a mi invitado de hoy, que no es un invitado, es un hombre de este programa, pero es mi invitado porque yo me siento que él es un invitado cada vez que me acompaña. Tenemos que aguantar cosas, Julián Roa, con peluche. Una presión, es una presión peor que lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Peluche es querido. Sí, pero peluche es peluche. Caramba. Julián, gracias por acompañarme. Vamos a analizar los temas internacionales. Ha habido en las negociaciones que se llevan a cabo en torno al caso de Irán y el Medio Oriente, ha habido, tú lo decías la semana pasada, es muy débil esa franja que hay en ese alto al fuego, en esos acuerdos que se están negociando. Y ya lo vimos iniciando la semana, un cruce de misiles, apareció el ayatolá, no públicamente, sino diciendo un comunicado que él sufrió algunas heridas, pero que no le pasa nada, pues no ha salido desde aquel ataque de febrero. Entonces, eso está, es muy débil lo que está pasando, es muy frágil, por así decirlo. ¿Qué tú crees finalmente que vamos a arribar ahí definitivamente? Además, lo que eso le ha provocado a Donald Trump, incluso a lo interno de su propio partido, el Partido Republicano. Mire, primero, buenas noches. Irán va a ser, aunque parezca paradójico, el vencedor de este conflicto con los Estados Unidos. Ha salido destruido militarmente, hay que decirlo, pero Irán se resistió, se preparó para la resistencia fundamentalmente. El gobierno de Trump entendía que si atacaba militarmente a Irán iba a surgir una especie de rebelión interna. Y de hecho lo hubo, pero lo hubo en las grandes ciudades de Irán, sobre todo en Teherán. Y la represión fue brutal. Y la represión fue brutal, de más de 5.000 muertos en menos de 2 semanas. En el primer intento de hacer una protesta, y ahí mismo quedó. Claro, inclusive con la desaparición del ayatolá Khomeini, no se logró. Hubo un sustituto del jefe religioso de Irán. En su hijo. Irán, por lo menos hacia lo interno, se ha consolidado el poder, fundamentalmente. Y claro, si la disputa, si no hay una salida militar, la salida tiene que ser negociada. Inicialmente se planteaba Turquía, pero Turquía, recuerda que tiene 2 bases militares de los Estados Unidos, de las cuales han salido parte de los que han atacado a Irán. Por lo tanto, eliminaba a Turquía como ciudad de mediación. Sí, ya no era un ente independiente. ¿Qué quedaba? Quedaba el Pakistán, que se ha mantenido al margen de este tipo de acciones bélicas. El Pakistán, desde las acciones contra Afganistán en los Estados Unidos, ha sido un aliado de Estados Unidos, hay que decirlo. De hecho, en las acciones contra ha manejado siempre un gobierno muy, muy débil. En los últimos tiempos ha logrado fortalecer un poco el gobierno de Islamabad, pero siempre ha estado en una posición muy ambivalente. Y dentro del mundo musulmán, hay que decirlo, ha sido una especie de mediación entre el chiismo y el sunismo. Sin embargo, a instancia de China, y hay que decirlo, quien coloca a Pakistán como mediador no son los Estados Unidos, es China. Quien intenta que la mediación de Pakistán busque un acuerdo entre Irán y Estados Unidos e Israel es China, hay que decirlo, es Xi Jinping. Y claro, eso ha mantenido la experiencia en tema de negociaciones de Pakistán, no es la mejor. Esa no ha sido no es el caso de Qatar, o es el caso de Turquía, o es el caso de los países europeos, pero ha obligado a Pakistán a negociar como ente de mediación. ¿Cuál ha sido el resultado? Inicialmente, como toda negociación con Donald Trump, se va a los extremos, se comienza a negociar desde los extremos. Y la negociación desde los extremos tiene 2 puntos. O es la rendición total o es la paralización del ataque de Estados Unidos a Irán. ¿Qué es lo que se han ido acercando. Después de esos extremos, las negociaciones en las diferentes rondas han ido acercándose a un punto común. Además diría yo, aporto yo quizás, que
ya no es solamente la voluntad del acuerdo sugerido o impuesto por Estados Unidos, sino que Irán ha tomado participación en puntos estratégicos que han tenido que ser aceptados o por lo menos considerados. Porque al principio era una imposición. Para Estados Unidos la idea de que Irán pudiera cerrar el estrecho de Hormuz era una quimera, era casi imposible. Llegaron a decir que cerrar el estrecho de Hormuz era darse un tiro en un pie. Sí. Y la verdad que Irán se lo ha dado, pero también se lo ha dado a los Estados Unidos. Sí. Hay que decirlo. A Estados Unidos se lo dio una pierna. Entonces ha obligado a Estados Unidos a negociar, a sentarse en una mesa de negociación. Usted no sabe hasta dónde las negociaciones han avanzado, porque el presidente Trump tiene una versión diferente todos los días. Sí. Pero es innegable que hay un mandato, en este caso, después de la reunión del presidente Trump con Xi en China, hay un mandato de llegar a un acuerdo. No va hacia los Estados Unidos, pero sí hacia Irán, que es el mayor suplidor de petróleo que consume China. E incluso después de esa reunión de Xi Jinping con Trump, vino la reunión de Xi Jinping con Putin, por supuesto, que también tiene una influencia importante política en Irán. Claro. Se va a llegar a un acuerdo, no me cabe duda. De hecho, los mercados de los commodities, los mercados del petróleo, sí entienden que hay una especie de distensión en el clima bélico, aunque Estados Unidos esta semana atacó el sur de Irán, como una especie de ataque quirúrgico, pero busca fundamentalmente, ¿cuál es el tema importante en Irán? El enriquecimiento de uranio. ¿Y qué hacer con el uranio enriquecido? Que es lo que los Estados Unidos exigen como punto principal, la entrega, por lo menos público, de sus negociaciones. La entrega del uranio enriquecido a uno de los países aliados de Estados Unidos. ¿Qué plantea Irán? Que ese uranio enriquecido vaya a un país que sea imparcial entre los dos. Neutral, por así decirlo. Neutral, cosa que es sumamente complicado. Claro. Ese es el punto neurálgico. Después el tema del petróleo, el tema de Hormuz, sigue siendo un tema secundario. No es que no es importante, pero el tema sigue siendo el emporio nuclear el tema bélico, claro, que se encuentra innegablemente. Si Estados Unidos no interviene, como lo hizo Israel, posiblemente Irán ya pudiera estar hablando de anunciar la construcción de un arma nuclear. No era falso, ni era solamente propaganda norteamericana. No, por eso se han aferrado a ese punto. Irán estaba muy cercano a un... Sí, se han aferrado a esa situación. El uranio, que es el elemento fundamental de energía para la producción de energía, por cierto, energía eléctrica fundamentalmente, tiene niveles de enriquecimiento. Para los niveles de producción de energía eléctrica de plantas es alrededor de un 15 o un 20%. Ya de ahí en adelante es la producción de armas nucleares. Irán tenía el enriquecimiento cerca de un 70%. Lo cual es un tema de tiempo el anuncio. Habría que ver cómo termina. Creo que para Estados Unidos llegar a un acuerdo en el cual no se toma en cuenta el tema del enriquecimiento y ya los almacenes que tiene Irán, que Estados Unidos no puede darse el lujo de los bombardeos, porque cómo saca hacia la atmósfera ese tipo de contaminación. Claro. Eso es algo que Estados Unidos no puede atacarlo, que no sea bajo una negociación. En este mismo escenario, antes de irnos del Medio Oriente, Netanyahu anunció, inicio de la semana, que Israel, las Fuerzas Armadas de Israel, pisen el acelerador frente a Hezbollah en el Líbano. Lo que hay una tregua entre ellos, anunciada incluso por Estados Unidos, ni siquiera por el Líbano ni por Israel, pero Netanyahu, y conociendo cómo es la reacción de los judíos, ese pisa el acelerador, le vamos arriba otra vez. Claro. Es volver a penetrar en territorio libanés, hay que decirlo. Y con fuerza. Sí, claro. Eso será una nueva escalada, pero pensar en eliminar el Hezbollah es un poco complicado. El Hezbollah está en el alma del libanés. De hecho, la milicia del Hezbollah es mayor que el propio ejército del Líbano. Claro, lo dijo el propio presidente del Líbano, que nosotros no tenemos esa fuerza para enfrentarlo. Los programas sociales, los programas comunitarios, los gobiernos locales en Líbano están bajo el control de Hezbollah. Hay un elemento importante que el financiamiento lo tiene de Irán, pero no solamente lo tiene de Irán, lo tiene de Qatar, que es un aliado de Estados Unidos. Los financiamientos a esos grupos como Hezbollah o Hamas no se hacen por
cuentas bancarias. No se hacen por el sistema SWIFT. Claro. No se transfieren de un país. Se llevan generalmente de mano. Claro. Hay sencillamente un comerciante que vuela a un tercer país, hace un depósito y esos depósitos terminan en manos de esos grupos islámicos que Estados Unidos llama terroristas, o Israel. Eso va a ser una nueva escalada, y por supuesto tener el control, sobre todo la zona sur del Líbano, es evitar que Irán pueda financiar parte de estos grupos. Por eso no podría también entorpecer los procesos de negociación de Irán con Estados Unidos y con el propio Israel, porque también es con el propio Israel a final de cuentas. Es un elemento a tomar en cuenta. Es un elemento de los extremos. Si no haces esto, hago aquello. Venimos aquí a la América. El 7 de junio hay elecciones en Perú. Y Fujimori, o sea, la extrema derecha se está disputando el poder. Pero antes que eso, tenemos este domingo, Día de las Madres en República Dominicana, elecciones en Colombia, que son, yo diría que hasta más trascendentes, cada una tiene su trascendencia, pero más trascendentes de cara al hemisferio que las propias elecciones de Perú, por lo que implica lo que representa Colombia. De hecho, Colombia y Brasil son los únicos dos elementos contestatarios a la política de los Estados Unidos. Y por supuesto la presidenta Sheinbaum de México. Pero México tiene una situación muy especial. La relación de México y Estados Unidos siempre ha sido de amor y odio. Está muy cercana para generar confrontaciones que no sean salvables. Te quiero y te doy la espalda. Exactamente. Para el caso de Brasil, Lula siempre ha sido un elemento contestatario. Es el último mohicano que queda de aquellos famosos, aquellos acuerdos de los años 80. Pero un contestatario moderado, porque no es un contestatario agresivo. Totalmente. Porque tiene un concepto de lo que significa Brasil dentro de la economía de América Latina y del poder que tiene de influencia. Totalmente. En el caso de Colombia, con el caso de Gustavo Petro, que sustituye a un presidente del uribismo, a Iván Duque, presidente horriblemente mediocre. Y fue presidente, de verdad. Horriblemente ineficiente. Bueno, de hecho se dice que su mal gobierno trae a Gustavo Petro, había sido alcalde de Bogotá, usted recuerda, había sido acusado de corrupción y una decisión de la Suprema Corte lo habilita de nuevo. Gana las elecciones en Colombia y es el elemento contestatario no solamente al uribismo, sino a los Estados Unidos. Tuvo un periodo de baja en esa confrontación con Donald Trump. Sin embargo, la política interna de Gustavo Petro es una política positiva en términos de la dignidad colombiana, en términos de la economía colombiana. Con Petro, inclusive, los últimos sondeos dan a Petro como un buen presidente. Contestatario a los Estados Unidos y, por lo tanto, los grupos conservadores, en este caso el uribismo, se ha agrupado, como siempre, en torno contrario a la candidatura de Petro. ¿Quién es el candidato de Petro? Petro no puede reelegirse. No hay reelección en Colombia. Es un senador llamado Iván Cepeda, que había sido acusado, fue llevado a los tribunales por el presidente Uribe por difamación e injuria. Sencillamente por haber dicho que había una relación entre el uribismo y personalmente entre Álvaro Uribe y los grupos de la UC, las autodefensas colombianas, a tal nivel que el acusado terminó siendo el acusador. El acusador terminó siendo el imputado y el condenado. Usted recuerda aquellos juicios donde Uribe se le acusó y se le comprobó que había sobornado, había comprado parte de los testigos. Se le condenó a 27 años, después suspendido, pero... Correcto. O sea que Iván Cepeda y Álvaro Uribe la tienen de manera personal. ¿Cuál es la candidata del centro patriótico, como le llama Uribe? Del centro democrático, que es el partido de Uribe. Es la señora Paloma, ¿cómo se llama? Bueno, esta señora la verdad es que inicialmente no ha aprendido como candidata y ha surgido un tercer candidato que es un elemento de la ultraderecha. Los colombianos le llaman el Trump de Colombia. Que parece haber unificado toda esa derecha. Y sin embargo, o sea que el centro democrático de Uribe ha sido desplazado por este outsider, que en las encuestas
está muy cercano al candidato Cepeda del pacto histórico. Espriella, Sebastián de la Espriella. Habla de no de un pacto de paz, sino de un pacto de seguridad. Volver a combatir a las izquierdas, volver a combatir los grupos guerrilleros colombianos, volver a retrotraerse. Eso era el uribismo. Totalmente, no, pero un poco más radical. Sí, puede ser el discurso de Uribe, la seguridad. Las elecciones son el domingo. El domingo. Como pintan las cosas, las fuerzas están divididas. Nadie sacará más del 35%. Ya una segunda vuelta. Deben andar entre el 30 y el 35. Los dos primeros, que en este caso será Iván Cepeda y será el de la Espriella, lo cual indica que esta señora Paloma va a tener necesariamente que salir del juego. Va a haber una segunda vuelta electoral y en esa segunda vuelta usted puede estar seguro que se va a unificar todo el uribismo en torno a de la Espriella para evitar la llegada de Iván Cepeda al poder. Ese es el escenario. ¿Cómo va a votar el colombiano? Habría que ver, fundamentalmente. Pero Colombia en esta situación y frente a lo que está pasando en Venezuela, sí. Colombia sabe que la mano de Trump y de los Estados Unidos se va a meter con todo el pie en su contra, en contra de la izquierda, y teniendo ese como canal de experiencia de lo que está pasando en Venezuela, va a presionar ahí. De hecho, ¿qué ha hecho la derecha en estos últimos días? Digo la derecha, no sé quién lo ha hecho, pero han comenzado a surgir un sinnúmero de atentados a ciudadanos en plena calle, en otros lugares, en el cual ha hecho que este candidato Espriella hable de mano dura, de que lo que Colombia necesita es seguridad, que Colombia está insegura, que Colombia tiene que volver a tener un gobierno que le brinde seguridad. Que parecía una revisión de situaciones pasadas en Colombia. Totalmente. Habría que ver cómo se desarrolla, pero Iván Cepeda era un seguro ganador en primera vuelta, ya no. Habría que ver si se produce el milagro, pero va a ser muy difícil. Sí, porque ahí en Colombia el tema de seguridad ha girado en ocasiones sobre las guerrillas, la parte política, en ocasiones con la parte de narcotráfico, en ocasiones con la parte política directamente por candidaturas y este tipo de cosas. O sea, ha tenido giros diferentes, totalmente diferentes. Bueno, Colombia es un país multicultural, en sentido, es un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados. Son estados colombianos. Con muchas selvas. Con mucha selva. Y la población, por la ubicación de la población, usted conoce el voto. Generalmente las costas votan por las izquierdas. El centro, el Cauca colombiano, la zona de Bogotá, esas generalmente votan por los grupos conservadores, como en excepción de Bogotá, por supuesto. Es muy variopinto. Sí, pero incluso, así como tú lo planteas, fácil de identificar por dónde vienen las cosas. Así es. Hay una segunda vuelta seguro. No, seguro. Mire algo importante para nosotros. Uno de los que está coordinando la parte de la observación electoral en Colombia es el presidente Leonel Fernández. Sí. Va a ser el coordinador de la observación del voto en Colombia el próximo domingo. Sí, también va a estar Guido Gómez Mazara por la COPAL. Va a dirigir el grupo de COPAL. Está también, hay otro dominicano que está en otra de las organizaciones, yo creo que en Uniores o en otra de las organizaciones que también va a participar. Va a ser interesante esta experiencia que va a llegar, como tú dices, claramente a un balotaje. Sí, todo indica que va a un balotaje. Y así rápidamente, ¿qué dice tu bola de cristal sobre el 7 de junio en Perú? ¿Keiko tendrá la oportunidad de pasar ahora? Bueno, este es su cuarta es lo que te digo. Su cuarto intento de llegar a la... Ya sin el padre vivo, pero con el padre presente siempre el fujimorismo. Sí. El candidato contra Keiko Fujimori se llama Roberto Sánchez. Es un indígena, viene de origen indígena. Es muy parecido hay una mala experiencia con Pedro Castillo. Con Pedro Castillo. Pedro Castillo es un profesor. Bueno, usted está con un sombrero también, igual que Pedro Castillo. Es un símil. Eso podría llegar a ayudar a Keiko Fujimori. La verdad que Pedro Castillo fue un gran fiasco. Un fiasco, en sentido general. Y esto podría ser, si ella no gana ahora que pudiera ser que ganara el balotaje. Si los grupos indígenas se suman, incluyendo a Evo Morales,
no, perdón, estoy hablando del Perú. Sí. Si los grupos se suman, los grupos indígenas se suman al candidato Sánchez, posiblemente vaya a perder de nuevo. Aunque el que quedó en el balotaje, en la segunda posición, es de los grupos conservadores peruanos, lo cual indica que esta pudiera ser la mejor oportunidad, además de la muerte del padre. Sí. Pudiera ser la mejor oportunidad de Keiko Fujimori llegar al poder. Sí, porque una de las cosas que Keiko Este es su cuarto intento. Sí, una de las cosas que Keiko tenía en su contra era sus anuncios públicos, y era Así es. lógico, de que ella restablecería Sí. la honorabilidad de su padre y lo indultaría. Claro. Entonces eso, en cierto modo, tenía una tasa de rechazo interesante Claro. en el Perú, porque Fujimori no fue la mejor experiencia, a final de cuentas, con todo lo que le pasó. Claro. Y de ahí venimos a Cuba, Bueno. porque no podíamos dejar Cuba. Cuba está en una gran incertidumbre. Hubo unas declaraciones del secretario Marco Rubio. No, sí. Estados Unidos había ofrecido $100 millones a Cuba para la emergencia energética y la emergencia de alimentos que tiene. Y lo aceptó. Dice Marco Rubio, no se ha visto un informe ni una declaración oficial del gobierno cubano. Lo que es innegable es que hay una negociación entre Estados Unidos y Cuba. Y parte de esa negociación usted vio que la llevó a cabo nada más y nada menos que el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. En La Habana. En La Habana. No Porque- en un porque país, no- en un tercer país. No, ni en Washington. En La Habana. Y en esas negociaciones, en esas reuniones participó nada más y nada menos que Raúl Guillermo Castro, El nieto. el nieto de Raúl Castro, que ha surgido como una especie de nuevo actor. No tenía la preponderancia hasta hace un tiempo para estar en ese tipo en el nivel de negociación. En el momento en que Significa que está negociando en el momento en que se acusa a Raúl Castro. Raúl Castro. No, ya hay un indictment. Por eso te Ya, digo que se acusa. ya hay una acusación formal, sí, un expediente. correcto, del Procurador General de los Estados Unidos y de un procurador de la Corte de la Florida. De Florida. La acusación es de haber sido el que ordenara el derribo de 2 avionetas en el año 96. Recuerde que en Estados Unidos los delitos no prescriben. No. No hay una prescripción, no importa el tiempo. Todo es parte de una negociación. Sí, yo creo que es Tiene un una presión elemento- para negociar. Claro, hay un elemento común que Estados Unidos busca desmantelar, que es el consorcio empresarial Gaesa cubano, que es un consorcio que surgió de manera dictatorial, sin una decisión del Congreso del Pueblo No. cubano, sino como una decisión militar. Una imposición de una estructura. Claro. A partir de aquel periodo especial, usted recuerda, de finales de los 80, inicio de los Sí, 90, sí. se consolida, se concentra todo el nivel de ingreso de dólar, de moneda dura, en manos de los militares. Cuando viene la crisis de la salida de la Unión Soviética del juego. Claro, al no haber ese subsidio, sobre todo ese subsidio en todo el sentido a Cuba, se crea los ingresos de dólar se concentran no en el ámbito político, sino militar, pero con un nivel de discrecionalidad terrible. De Gaesa va a salir muchas cosas buenas, pero van a Con salir muchas cosas malas. horribles. Sí. Su gran armador lo fue quien en aquel entonces era coronel, luego general, Rodríguez Calleja, ¿te recuerdas? Claro. Que era el esposo de la hija de Vilma Espín. O sea, era el yerno de Raúl De Castro. Raúl Castro. Y se mantuvo hasta su muerte, murió de cáncer. Y después ha estado siempre en manos de los militares. Sí. Para poder haber inversión en Cuba, aunque se aprobó la apertura de inversión en Cuba, los cubanos han dicho que no, sobre todo los de la Florida. Con un consorcio empresarial que lo controla todo, no hay forma de invertir. No. Lo que busca Estados Unidos es desmantelar ese consorcio y que haya una especie de que el gobierno retome de nuevo todas las funciones que le ha quitado este consorcio. Están sacando a la luz pública por aquí, por allí, por allá, Claro. todo lo que es esa estructura, todo lo que maneja y todo lo que se presume que ha Claro. pasado ahí, como una forma de desnudar Claro. esta estructura económica. Recuerde que después del periodo especial, Cuba tuvo, antes del periodo especial, casi cercano al periodo especial, Cuba tuvo una intervención en Angola, ¿lo recuerdan? En Claro, el África. claro. Bueno, pues en el África, del África salió un héroe un héroe cubano llamado Arnaldo Ochoa. Ah, sí. Fue acusado luego de narcotráfico, de narcotráfico. corrupción. Y un miembro
que dirigían en aquel entonces el Ministerio del Interior, el MININ, famoso MININ cubano, que era Tony de la Guardia, Antonio de la Guardia. Los dos tuvieron que ver en cómo armar esta estructura del GAES. Y pagaron sus culpas, por así decirlo. Si no eran ellos, era Fidel. Por eso te digo. Por eso en su muerte dice Arnaldo Ochoa, todo para Fidel. Sí. Era una manera de proteger a su familia también. Sí. Es decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí en nuestro continente. El Nimitz está por aquí. Sí, dando vueltas. ¿Portaaviones nuclear? Y están los aviones aquí en República Dominicana como en los mejores tiempos de aquel final del año pasado frente a Venezuela. Y tienen unos ejercicios militares con Venezuela. Sí. Con las Fuerzas Armadas venezolanas. Vaya usted a ver. Para que usted tenga una idea. Vaya usted a ver. No, y apenas 5 meses después. Sí, no creo que el Nimitz tenga que ver con Cuba. Cuba no será un problema de... Cuba tendrá obligatoriamente que llegar a una negociación. Pero no quizás para ver acción, pero sí para meter presión. Bueno, sí, innegablemente. Sí. Porque en Venezuela no lo usaron nunca. No, nunca. El Gerald Ford, ni los que estaban allí, pero era una forma de decirles, aquí estamos por si acaso. Claro. Y eso le mete presión a cualquiera. Sí, claro. Claro, la visión de Estados Unidos hacia Cuba es una visión borrosa. Estados Unidos tiene que entender la relación con Cuba. No va a ser una relación de sumisión jamás. Y no es como Venezuela. Sí, claro. No. Cuba tiene que hacer las reformas estructurales obligatorias. Claro. Eso es innegable. Y eso es insostenible. Quizás se le está presentando una nueva oportunidad. Claro. Hay que ver cómo ellos la entienden, cómo la asumen y cómo la aplican. Tienen una especie de pequeña disputa a lo interno. Claro. ¿Quién hará los cambios? Para Raúl, su nieto, Raúl Guillermo. Sí. Para la cúpula militar, su hijo, Alejandro. Y para el partido está buscando quién pudiera hacer esas transformaciones. Sí, porque no estuviera en manos de los Castro. Y Díaz-Canel no es el hombre. No es el hombre, claro que no. Los cubanos bromean en decir que es un pleito entre la ex esposa de Fidel, la viuda de Fidel, y Vilma, y los hijos de Raúl. Es una disputa familiar, pero la verdad es que hay una especie de pequeña fracción o fisura en la posición del partido. Raúl sigue siendo todavía el que dirige la mano dura, pero podría generarse algún tipo de diferencia entre la cúpula del partido, por supuesto, y los propios mandatos de Raúl. No, ya a su edad es lógico que los hijos, los nietos de Raúl y los generales tengan que tener una posición decisoria hacia el futuro de Cuba. Esa cúpula política recuerda todavía que el intento de fisura de finales de Fidel Castro, Carlos Laje, Pérez Roque, Robertico Robaina. De una manera u otra ese iba a ser los elementos de la transición. Hubo una purga que no solamente terminaron desalojándolo al gobierno, sino expulsándolo del partido. Y por cierto, ¿dónde están? Bueno, estarán. Creo que Roberto Robaina está en España. No están en Cuba, no le quepa duda. No, claro que no. Don Julián, gracias. A usted. Gracias por este paseo por el mundo internacional. Interesante. Sí. Interesante. Y aquí en nuestra América... No me preguntó de Haití. Bueno, porque Haití está ahí. Seguirá la languideciendo. ¿Qué va a pasar con Haití? Todavía la comunidad internacional no sabe qué hacer con Haití. Sí. No creo que unas elecciones vaya a resolverlo. No, yo creo que menos ahora. Lo que yo sigo temiendo cada vez más es en la solución armada, militar, violenta, que está pintada. Está pintada porque cómo se van a desmovilizar, por así decirlo, estas bandas. Ellos saben que si se entregan van a ser o muertos o presos para siempre. O sea, no va a haber una amnistía, por ejemplo. Entonces, te guste o no la comunidad internacional, Haití necesita una mano dura. Sí. Y una mano dura es un dictador. Y un dictador es la cúspide de un ejército represivo. Y la comunidad internacional lo quiere ser, sabe que hay que hacerlo, pero no quieren ser ellos que lo hagan. No, ni decir yo estoy en ese grupo. La OEA está conformando un ejército haitiano. Por la OEA va a colocar un hombre de mano dura en Haití. Así es. Ellos saben que hay que hacerlo, porque no tiene otra manera. Los muertos fruto de la anarquía son más
que los muertos fruto de la dictadura. Totalmente. Pero la dictadura es execrable, sentido general. Sí. Nadie quiere ser que dé ese paso. Solamente el nombre de dictadura Así es es. malo. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Interesante siempre. Aprendo mucho, aprenden ustedes también, yo estimo, porque conversar sobre estos temas con Julián es prácticamente una cátedra en el alma mater, en el alma mater de la vida internacional. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Don Julián, tengan un feliz resto de la noche. A usted, don Rudy. Y ustedes también. Será hasta la próxima.